Tenemos novedades en el caso del secuestro y asesinato del teniente Ojeda desde Venezuela, novedades no buenas porque han complicado, por supuesto, que toda nuestra contingencia nacional y las relaciones con ese país. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Son suficientes las medidas que ha anunciado el gobierno? ¿Cómo puede esto impactar la investigación? Vamos a estar conversando de estos temas junto al diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, que además ha estado muy vinculado a temas de relaciones internacionales siempre en el Congreso. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien, hola Bárbara, sí, efectivamente fuimos durante un año presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y seguimos de cerca el tema, nos tocó el tema de Ronald Ojeda cuando estábamos ahí y hemos estado siguiendo esto que ha sido una historia, digamos, de muchos vaivenes, ¿no? Ya podríamos decirlo de esa forma. Sí, muchos vaivenes que han generado complicaciones. ¿Qué le parecieron los dictos del fiscal en Venezuela? ¿Qué implicancias puede tener eso también en la investigación? Nosotros ya estamos acostumbrados acá a cierto tiempo que algún dignatario venezolano tire unas declaraciones un poco de manera insultante o un poco alambicadas o absurdas sobre Chile. Me acuerdo esto partió, me acuerdo con Diosdado Cabello hablando en su programa, tratando no me acuerdo la palabra exacta, pero algo así como bobo o algo así al presidente Boric. Después hemos seguido estas declaraciones del canciller venezolano que decía que el tren de Aragua no existía Claro, y, que tenían acento chileno. sí, que era un invento, digamos, de la prensa chilena. Así que usted puede hacerse parte de la invención del tren de Aragua, eso lo digo siempre a los periodistas de la Cámara. Eh, y ahora tenemos esta declaración del fiscal que ya lleva tiempo, que dice algo, retrocede, va y vuelve sobre el tema, ya, pero ya ahora sacó esta declaración. Yo dije, bueno, la sacó este fiscal, el señor Tarek Williams, tiene cierta capacidad de hablar mucho, digamos, y tenemos que entender que la fiscalía en Venezuela funciona de una forma distinta a la fiscalía en Chile. Acá yo no me imagino a Ángel Valencia o al fiscal Armendáriz o a cualquier fiscal, a la fiscal Peribán, está acá teniendo un rol político, digamos, teniendo un rol de vocería política. En Venezuela la Fiscalía Nacional si bien es figurativamente autónoma, se ha convertido en un brazo político del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, cuando el fiscal Williams habla lo más profundo del chavismo, digamos, del madurismo. Entonces, obviamente, su declaración tiene que ver con señalar que el crimen de Ronald Ojeda podría haber sido hecho, no, ni siquiera podría haber sido hecho, lo da como un hecho por agente, ha sido un atentado que se le llama de bandera falsa, hecho por agentes chilenos para perjudicar al régimen de Maduro. Y adicionalmente señala la primera declaración que pasó un poco colado, pero yo lo encuentro bastante grave, que dicen que ellos no van a colaborar con la investigación, lo dice de forma de que no van a extraditar a los sospechosos. Entonces, cuando ya está ahí en esto, uno dice, bueno, el mismo subsecretario Monsalve dijo que estaban todas las opciones sobre la mesa. Se partió por la primera, que es una nota de protesta, pero entre medio que sale esta nota de protesta, sale el fiscal y dice, reafirma sus dichos. Y además insulta a la fiscalía chilena, dice que la fiscalía no hace bien su trabajo. Eh, entonces, finalmente, me parece que acá hay un problema grave que va primero por la falta de colaboración. Yo no puedo lucubrar, yo no quiero hacer lo que hace el fiscal venezolano, lucubrar que acá una participa, porque también muchos han caído en lo que yo le digo el síndrome Netflix, muchos ven muchas series de espionaje, de cosas, entonces se han creado historias sobre cómo pasó esto. Lo digo políticos, generalmente gente de nuestro mundo. Pero acá lo que sabemos es que hay un caso y que necesitamos cooperación de Venezuela, que Venezuela nos la está dando. Entonces, aquí tenemos, y al contrario, está diciendo esto es culpa de Chile, ni siquiera de chilenos, porque podría haber dicho, no, ¿sabe qué? Yo tengo una línea investigativa que esto fue un crimen por encargo de chilenos que le debían plata a Ronald Ojeda, no sé. Pero no, dice agentes chilenos, o sea, hace una participación del Estado, del gobierno de Chile, en una operación para asesinar a Ronald Ojeda, un opositor a su régimen, para después echarle la culpa a Maduro. Y además, eso es absurdo porque en ningún momento el gobierno de Chile, ni nadie del gobierno de Chile, hemos sido bastante cuidadosos de no acusar a Venezuela directamente de esto, aunque al parecer vemos cada vez más pruebas indiciarias de que no hay ánimo de solucionar esto, de que haya una investigación certera, de que haya una solución y que las personas que están acusadas
que tienen pruebas contundentes, lo vimos en un reportaje de televisión, o sea, estas personas salieron en cámaras de televigilancia, se registraron en bombas de benzina, que participaron en el delito, dicen que no los van a extraditar, entonces obviamente no hay un ánimo en ese sentido. Pero tiene razón usted en que obviamente estas palabras o las críticas que nos acusa de haber montado nosotros mismos como país, en el fondo, con la gente del Estado, esta operación para hacerlos quedar mal o para culparlos, pero el tema de fondo, además de eso y la falta de respeto, es que nos están diciendo en nuestra cara que no van a mandar a nadie, no van a extraditar a nadie, no van a participar en la investigación de gente que nosotros sabemos que tuvo participación. Obviamente la justicia tiene que determinar cómo, quiénes, cuál es el grado de participación, pero que estuvieron implicados estuvieron. Y esas personas ahora ya van a quedar en la impunidad. O sea, ha sido así durante todos los momentos. Han dicho que, o sea, lo único que tuvieron un llamado, dijeron que iban a colaborar, se contactaron a través de, tengo entendido, la Asociación Iberoamericana de Fiscales, los dos ministerios públicos, o una solicitud de información que el mismo fiscal Valencia ha dicho que no ha tenido respuesta. Entonces, y ya es algo que ha dicho el canciller, el ministro de Interior, el presidente incluso, que no han tenido. Yo entiendo y comparto el ánimo que necesitamos en cierta forma que colaboren con nosotros los venezolanos. Nosotros tenemos un problema gigante en esto que va más allá del caso de Ronald Ojeda, que necesitamos la cooperación venezolana, por ejemplo, para los vuelos de repatriación, que en eso sí hay que decir que Venezuela tuvo un cambio de posición y permitió la entrada de un par de vuelos de repatriación desde Chile, a través de una fórmula que ellos no querían, que era a través de una aerolínea comercial. Porque ellos lo que querían era que fuera la aerolínea Conviasa, que es la aerolínea de bandera de Venezuela, que sabemos que está sancionada en todo el mundo y que ya tuvo un problema por entrar a Chile. Eh, pero necesitamos también tener una posición firme. Yo confío que la nota de protesta es el primer paso. El presidente ha dicho que va a hacer esto, verlo en foros internacionales, pero que lo OEA, en los distintos foros que hay, se ponga presente esto. Y también yo estoy a la espera de lo que, antes de cualquier paso siguiente, de lo que vaya a decir el gobierno venezolano. Yo quiero saber qué va a decir, porque nosotros tenemos la suposición de que Williams habla por el gobierno, porque ha sido la línea, pero hay que también ser respetuoso de una institucionalidad, aunque sea maqueteada, que eso hay una separación de poderes, pero hasta ahora la Cancillería venezolana no ha dicho nada. Y yo quiero saber qué va a decir la Cancillería venezolana para ver si esto se escala. Yo creo que el tema que ha sido muy de moda, que es una discusión que hemos tenido, que es cortar relaciones diplomáticas. Yo primero tengo varios elementos por qué estoy en contra de eso. Primero, porque necesitamos tener alguna información en otros temas que es sine qua non requisito para, por ejemplo, las expulsiones, para el intercambio de información de otros casos que ha habido. Pero además por otro tema, yo creo que a Nicolás Maduro le encantaría que no hubiera una embajada chilena en Venezuela. Porque molestamos, estorba. Porque molestamos, porque fue la embajada chilena, no solo en este gobierno, sino que en el gobierno de Piñera, bueno, el gobierno de Piñera la cerraron al final, pero en el gobierno de Bachelet fue la embajada que recibió más refugiados. El embajador Gasmuri ha hecho bastantes posiciones, ahora la hizo, por ejemplo, sobre la negativa, que nosotros también como Comisión de Relaciones Exteriores, una propuesta mía lo aprobamos, una resolución ante la negativa de observadores de la Unión Europea, que eran los observadores más independientes que podíamos tener en este caso, de parte del gobierno de Maduro. Yo creo que realmente, y lo conversaba con opositores venezolanos que nos visitaron, que estuvieron en la cárcel del helicoide, que nos decían, por favor, no cierren la embajada, no es el camino que nosotros necesitamos cortar relaciones porque entre lo que hace cuando hay un problema es que ellos no nos expulsan. Y claro, los embajadores personas non grata lo han hecho con algunos países. Entonces, yo la verdad es que creo que hay una doble razón para mantener la embajada en Venezuela, pero sí creo que hay medidas que son aún más gravosas, que es denunciar esto ante foros internacionales. Bueno, si hay que llamar a consulta al embajador, se tendrá que llamar. La nota de protesta, yo creo que en eso la posición del presidente Boric ha sido clara. Ha sido clara de condenar a Venezuela incluso en contra de lo que ha dicho, por ejemplo, de ganarse un conflicto con Lula da Silva en un momento. No sé si se acuerda cuando hubo esa cumbre de Brasilia. Entonces creo que tenemos que ser cuidadosos en esto. Yo sé que puede haber mucho canto de sirena de decir, oye, cortemos relaciones, pero realmente eso no trae beneficio, yo creo, para absolutamente nadie. Ahora, las medidas que han tomado, usted dice, todavía le gustaría que se tomaran algunas más gravosas, ¿como cuál? Porque vamos en la etapa de la nota de protesta, ya sabemos que no vamos a romper relaciones. ¿Qué otra cosa podría hacer? Bueno, como dice usted, denunciar Ah, en yo foros creo internacionales. que a mí me parece que eso que no se ha considerado es conseguir el apoyo internacional para Chile en foros internacionales sobre este tema.
Incluso yo he pensado, lo he dicho, que no sería, si se reúnen los antecedentes suficientes, sumar estos antecedentes a la causa que tiene todavía pendiente el presidente Maduro de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Creo que esas son medidas mucho más efectivas. Creo que el llamado a consulta puede ser útil para saber en qué situación está Venezuela, pero yo creo que están esperando la respuesta de la Cancillería venezolana para que pueda venir el embajador Gasmuri a explicarlo. Pero creo que en esto hay que ser cuidadoso. Un corte de relaciones de ese tipo no va a tener el sentido que se espera. Yo creo que va a tener el sentido de que Venezuela internamente se va a victimizar, incluso puede ser beneficio para Maduro y nos va a dejar sin información sobre un montón de temas que me parece importante. Creo que el camino va por otro lado. Ahí volviendo a propósito del acuerdo que habían logrado con el subsecretario Monsalve, no había mucha claridad en qué se había acordado, después se dio a conocer, pero ¿en qué se ha traducido eso? ¿Hemos tenido realmente mayor ayuda? Teníamos un problema, no sé si eventualmente lo seguimos teniendo, para identificar a las personas que al ingresar sin documentos dicen cualquier identidad, no conocemos sus prontuarios previos, si es que los tienen en el momento de ingresar a la cárcel. ¿Hemos podido mejorar realmente algo de eso con la colaboración o ha sido simplemente una declaración de buena intención que no se ha concretado en nada? Bueno, yo creo que esto han sido bastante duros con este acuerdo. Yo creo que este acuerdo ha permitido primero los vuelos de repatriación, que eran parte del acuerdo y se permitieron, que no se estaban permitiendo, que es algo que yo creo que todos los chilenos queremos que las personas que están en situación migratoria regular y que tienen orden de expulsión puedan ser devueltas a Venezuela o a cualquier país del mundo, pero con Venezuela es el que teníamos problemas y eso se avanzó. Tengo entendido que se demoraron mucho en implementar el acuerdo. Yo pude conversar, me acuerdo que fui a La Moneda cuando este acuerdo se implementó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores junto a Andrés Lonton, que era presidente de la Comisión de Seguridad, sigue siéndolo, y perdón, Francisco Undurraga, el presidente de la Comisión de Defensa, y pudimos conversar con el subsecretario Monsalve sobre este acuerdo, y era un acuerdo que era beneficioso para Chile. Todavía, obviamente, vemos que la voluntad de Venezuela no es absoluta, pero sí hemos aumentado, nos contaba Monsalve, me contaba en cierto momento, los canales de comunicación a través de Interpol y Ameripol, donde participa la Policía de Investigación y Carabineros, más las autoridades venezolanas. Entonces, ahí se ha podido llegar a cierto y estamos un poco más sabiendo información de venezolanos. Recién hace poco creo que pusieron la contraparte técnica del acuerdo, que era el gran problema que había. Entonces, vamos a ver cómo se avanza en este acuerdo. Yo creo que este acuerdo es beneficioso para Chile si se ejecuta como está escrito. Ya, pero Los ¿se ha que dicen que ejecutado algo hasta ahora? Como dice usted, y bueno, Interpol, algo ahí mínimamente no, hay, pero nos falta. tengo entendido que había un cumplimiento incompleto. Yo en eso estoy de acuerdo y es obvio, o sea, yo en esto tengo una claridad y no soy, digamos, ingenuo de que el gobierno de Venezuela no es un gobierno confiable. No. No es un gobierno confiable, bueno, en materia democrática ni hablar, pero no es un gobierno confiable en la relación con Chile en materia de seguridad. Porque yo creo que esto tenemos que llevar, esto fue usado en otro momento en diplomacia, esto de las cuerdas separadas, digamos. Yo creo que por un lado tenemos el tema que ha sido la posición de Chile histórica sobre el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera, el gobierno de Boric, de condenar las violaciones de los derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela. Pero por otro lado está la cuerda de que necesitamos un acuerdo en materia de seguridad por dos cosas, principalmente el intercambio de información y los vuelos de repatriación. Son los dos elementos clave. Hay muchos más en materia de seguridad que podríamos tener con Venezuela. Pero hoy Claro, pero el día solo hecho de poder enviar más constantemente aviones con retornados ya sería algo concreto que podría ser bien valorado, al o menos. sea, ya se está haciendo, ya se está haciendo. Se ha aumentado la capacidad de vuelo a Venezuela, que Venezuela admite, si ese es el problema, si no es un problema de capacidad de vuelo. Es Claro, un un problema problema que de los que reciban. Venezuela no admitía vuelos. Estamos avanzando también para que Venezuela pueda admitir vuelos de la Fuerza Aérea, que está abierto, tengo entendido, y en un momento estaban cerrados desde el hecho de los de Cúcuta. Ellos pararon los vuelos de repatriación. En un momento pararon todo tipo de vuelos de repatriación, incluso privados, pero los de la Fuerza Aérea, que son los más útiles, digamos, para hacer vuelos más grandes, más rápidos, que se pueden organizar mejor desde Chile, lo habían parado y tengo entendido que está avanzado en eso. El problema es la estabilidad de estas decisiones, porque Venezuela pasa algo y usan estas cuerdas, se juntan y en el fondo no las usan como el titiritero, digamos, nos usan con los vuelos de repatriación para obtener esto, pero yo valoro que el presidente Boric no ha tenido un cambio sobre su posición sobre la situación democrática de Venezuela
incluso a costo de este chantaje que hacen con los vuelos de repatriación. Eso le ha significado algunas críticas o problemas con el Partido Comunista. Volviendo también a algunas otras complicaciones por otro lado, Tren de Aragua. Esta liberación o revocación de la prisión preventiva en una primera instancia, cosa que se revocó después, generó muchísimo ruido, molestia en el gobierno también. Después se empezaron a culpar los abogados respecto a que quién tenía que haber hecho el trabajo de haber estudiado la causa, no lo hizo, no lo defendió. La jueza decía, no tenía otra alternativa que dejarlo fuera. Afortunadamente, dos se han entregado, pero aquí corrimos un riesgo demasiado alto de no volver a saber nada más de ellos, de personas que realmente son un peligro para la sociedad. ¿Cómo lo ves? Realmente aquí hubo un fallo a todo el sistema, digamos. No quiero culpar, los errores los puede cometer cualquiera, pero acá hay un fallo a todo el sistema cuando 5 personas involucradas en el grupo de crimen organizado que nos causa más problemas hoy día en Chile, el más peligroso. Yo he tenido la posibilidad de hablarlo con fiscales, con policías, con jueces, bueno, con gente del Ministerio Interior. Todos saben que el Tren de Aragua, sus diversas variantes, que tiene un entramado bastante raro, cómo funciona, es un problema. Y estas personas están acusadas de delitos especialmente graves, delitos de extorsión, de secuestro, relacionados a esos temas. O sea, entonces creo ahí valorar, por ejemplo, que ciertos delitos no puedan acceder a beneficios bajo fianza, sobre todo delitos que tienen un fin económico. ¿Qué va a hacer esta persona para salir a fianza? Ir a secuestrar a otra persona. Ahí se va a conseguir la plata para la fianza. Entonces, realmente creo que ahí también hay una parte en que nosotros fallamos como legisladores. Nosotros tenemos una legislación penal en general y procesal penal, pensando en una realidad del delito de Chile anterior. En Chile no existía este nivel de crimen organizado, no existían esta serie de delitos. Entonces, obviamente, la actualización, y por eso valoro el fast track de seguridad que ha aprobado la mesa de la Cámara y la del Senado con el gobierno. Estamos avanzando en temas, pero también tiene que haber algo ahí en el cumplimiento de pena. Pues se aprobó también un proyecto sobre reincidencia, pero tenemos que ver que ciertos delitos y ciertas personas es muy complicado tenerlos en libertad. Bueno, es complicado tenerlos en libertad y complicado también tenerlos presos porque gendarmes acusan que justamente un líder del Tren de Aragua fue quien encabezó este motín que terminó con varios gendarmes heridos. Bueno, ahí yo quiero ser bastante claro. Yo creo que si tenemos una deuda como Estado es con Gendarmería de Chile. No con Gendarmería de Chile solo económica, pecuniaria, sino que por el estado de las cárceles. Mm. Las Hoy día en condiciones en las que Chile ellos tienen que hacer su somos un trabajo. país que encarcelamos. Yo he visitado varias cárceles, he visitado la cárcel de Valparaíso sobre todo varias veces, la de San Antonio que tiene un problema porque está en una zona de inundación, para que veamos la realidad de las cárceles. Yo creo que lo que necesitamos acá es un plan nacional que piense en una nueva infraestructura carcelaria y también en esto tiene que haber una separación de las personas. O sea, no es lo mismo una persona que es un delincuente común, que puede haber cometido delitos muy graves. O sea, yo lo digo claramente. Leía, por ejemplo, en Ciper la entrevista a este señor Poblete, el asesino de la niña Ámbar Cornejo, tipo un psicópata que cometió delitos graves, pero dentro de la cárcel él tiene que estar aislado, tiene que estar en un lugar, pero él no va a generar una peligrosidad de lo que sí genera este señor que le llaman el Diablo, que fue el que organizó esto, que probablemente se va a convertir en un líder de una banda dentro de la cárcel. Yo valoro, por ejemplo, que Gendarmería haya creado un departamento de inteligencia y que ahora en la nueva ley de inteligencia que estamos tramitando lo estamos incluyendo como un órgano colaborador del sistema de inteligencia del Estado, porque hoy día el crimen organizado está usando como sede de funcionamiento muchas veces las cárceles y las condiciones carcelarias de esto de que las calles se mandan solas, los módulos no están tan Los bien inhibidores de segmentados. señal se ha criticado que parece que están funcionando igual o que los aplican solo en algunos horarios. ¿Saben ustedes algo de eso? Sí, he tenido la información de que no ha funcionado del todo bien el sistema de aislamiento de señal de señales celulares o radioeléctricas. Creo que debería haber una información más clara sobre aquello, pero además creo que las condiciones, los inhibidores es un parte de un problema mucho mayor que tenemos que solucionar, que Ah, tiene que pero ver en el con fondo, infraestructura. claro, pero eso evita que se siga generando crimen hacia el exterior. Diputado, no nos queda tiempo. Una última cosa para cerrar. En temas también relacionados a las relaciones internacionales exteriores, ¿en qué va la investigación de la filtración de la reunión con la embajadora de Estados Unidos que le había generado tanta molestia? ¿Hay algún avance, algún conocimiento nuevo? Tengo entendido que lo está llevando la Fiscalía y la mesa de la Cámara y no he tenido mayores informaciones. Deberíamos tener, me imagino, novedades pronto de eso. Diputado, muchísimas gracias por conversar con Lo nosotros. otro, Que quería, tenga. quería cerrar por contarte que el día domingo el presidente Boric parte a una gira.
a Alemania y nos parece muy importante por lo siguiente tema, por un anuncio que hizo en la cuenta pública, que fue la expropiación de Colonia Dignidad, que me parece que ahí Alemania tiene que tener un rol importante en aquello. Ahí hay otra noticia que hacerle seguimiento entonces, diputado. Muchas gracias. Que tenga un muy buen fin de semana. Muy buen viaje también. Ya, igualmente, que lo pasen muy bien. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.